Soy Elisa Matthews. Tengo 32 años, y aunque he forjado una sólida carrera en finanzas, nunca he sido lo suficientemente buena para mi padre. Por muchos logros que haya acumulado, parece que nada de lo que hago le gana la aprobación. Cada año, la cena de reunión familiar era una tortura, pero esta vez la presión era aún más asfixiante. No sé qué me pasó, pero decidí comprarle a mi papá un regalo desmesurado, un Mercedes clase S flamante, con la vaga esperanza de que cambiara algo entre nosotros. No fue solo un intercambio de llaves, fue un intento de comprar amor y respeto. No sabía que esa noche todo cambiaría para siempre, porque dentro de mi bolso, junto al regalo, había un documento que revolucionaría nuestras relaciones. Lo que no podía imaginar era que, al final de esa noche, finalmente entendería por qué el amor de mi padre parecía tan lejano, tan inalcanzable. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. Dime desde dónde me ves y no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal si también entiendes lo difícil que es recibir amor y respeto de quienes no quieren reconocer tu valor. Créeme, mi historia puede darte la valentía que buscas. Crecí en un barrio adinerado a las afueras de Boston. Desde fuera, nuestra familia parecía impecable, pero por dentro era otra historia. Mi padre, Richard Matthews, construyó un gigante inmobiliario prácticamente de la nada, y para él, el éxito no era solo una meta, sino una religión. El estatus, el dinero y el respeto eran más importantes que cualquier conexión personal. Desde niño, no recuerdo haber escuchado un felicitaciones, ni un simple «trabajaste duro y con eso basta». No, lo que oía era «un sobresaliente no vale nada cuando podrías haber sacado un sobresaliente», o «ser vicecapitán es solo un segundo plano». Hiciera lo que hiciera, parecía que solo me notaban cuando cometía errores. Mi madre, Caroline, era todo lo contrario, cariñosa y presente cuando estábamos solos, pero desaparecía cuando las cosas se ponían difíciles. En presencia de mi padre, se retraía tanto que apenas se atrevía a mirarnos sin fijarse primero en su expresión. En aquel momento, no me di cuenta de cuánto me afectaba esto, pero con el paso de los años, comprendí el peso de esa dinámica disfuncional. Mis hermanos no tuvieron tanta dificultad para interpretar las reglas del juego. James, 3 años mayor, era el niño mimado, el típico hijo perfecto, excelente en los deportes, el mejor de las notas y querido por todos. No sé cómo, pero parecía adivinar exactamente qué le gustaba a nuestro padre. Sofía, mi hermana menor, no se centraba tanto en los logros, pero tenía una habilidad única para leer el ambiente y evitar el impacto directo cuando la situación se ponía tensa. No era tan prominente, pero sabía cuándo hablar y cuándo simplemente desaparecer para evitar que la regañaran. Yo, por mucho que intentara llegar, por mucho que intentara ascender, nada parecía suficiente. En la preparatoria, fui el mejor de mi clase y conseguí una beca completa para Cornell, pero para mi papá, era solo una forma de evitar ir a la misma universidad a la que él había asistido. No fue un logro para mí, fue una afrenta para él. Mientras intentaba forjar mi carrera por mi cuenta, trabajé y estudié incansablemente para no pedirle nada a nadie. Entretanto, oía pullas sobre no tener una pasantía más prestigiosa o no conocer a la gente adecuada cuando me gradué y rechacé un trabajo con él. No fue por orgullo, sino por miedo a seguir siendo invisible ante la mirada crítica del hombre al que tanto me esforzaba por complacer. Me mudé a Nueva York con 2 maletas y una determinación incontenible. Dormí en el sofá de un amigo mientras enviaba mi currículum a todas las instituciones financieras que se me ocurrían. Cuando conseguí trabajo en Goldman Sachs, pensé, ahora sí que va a pasar, esta vez sí que va a pasar. La respuesta de mi padre, una seca y predecible. A ver si aguantas un mes. Duré no solo un mes, sino 8 años. Ascendí hasta alcanzar un puesto destacado y convertirme en el estratega de inversiones senior más joven en la historia de la empresa. Mi salario aumentó tanto que finalmente pude cumplir mi sueño de comprar mi propio apartamento en Manhattan y ahorrar una buena cantidad de dinero para el futuro. Con esta misma reserva, decidí comprarle a mi padre un Mercedes clase S flamante, tan caro que podría parecer una locura. Pero para mí no era solo una compra, era una última apuesta.
No era solo una llave que quería darle, era la oportunidad de recibir lo que había anhelado desde niña y nunca tuve: amor y respeto. Hoy me doy cuenta de lo doloroso que fue intentar comprar algo que debería haber sido gratis, algo tan básico para un niño: amor y aprobación. No fue solo un Mercedes, fue un intento desesperado por ganar una batalla perdida antes de siquiera empezar. La reunión familiar de los Matthews siempre caía el último fin de semana de junio, coincidiendo a propósito con el Día del Padre. No era una simple reunión, era prácticamente una ceremonia para exaltar el patriarcado de Richard Matthews. Y este año no sería diferente, salvo por una decisión audaz que tomé para intentar, una última vez, ganar prominencia ante mi padre. Había hecho una locura. Compré un Mercedes clase S negro, totalmente equipado, igual al que le oí a mi padre hablar maravillas en el club de golf de un amigo. No era solo un regalo, era una apuesta arriesgada para ganarme el respeto y la aprobación que había buscado desde niño. La semana de la cena, mi ansiedad llegó a su punto máximo. Pasé 3 fines de semana eligiendo cuidadosamente cada detalle para parecer la hija ideal a sus ojos. El vestido debía transmitir éxito sin parecer recargado, elegante pero no superficial, femenino pero no demasiado frágil. Terminé eligiendo un vestido azul marino hecho a medida de un diseñador que mi madre había mencionado una vez y que, por alguna razón, encajaba con los estándares de sofisticación de mi padre. Completé el look con una discreta cadena de oro y unos zapatos caros pero no escandalosos. Mientras preparaba la maleta para el viaje, no podía quitarme de la cabeza todas las veces que lo había decepcionado sin siquiera entender por qué. Recordé el día que gané la Olimpiada de Matemáticas y, en lugar de un sincero "felicitaciones", escuché: "No deberías centrarte tanto en los números. Es tan fácil encontrar matemáticos". O cuando me gradué con honores y su única respuesta fue: "Este es un campo inestable, no como el inmobiliario". Recordé mi primera bonificación en Goldman, cuando la respuesta fue un despectivo: "Esto es solo una apuesta con empate". O mi primer ascenso y la insinuación de que solo había ascendido gracias a una cuota de género. Todo lo que conseguía parecía estar marcado por la sombra del desdén, como si nunca fuera suficiente por sí solo. Pero esta vez era diferente, porque 3 meses antes, mi vida había dado un vuelco cuando una simple prueba de ADN para conocer los orígenes de mi familia reveló una sorpresa. No era la hija biológica de Richard Matthews. La noticia fue tan dolorosa que al principio no pude aceptarla. No podía ser verdad. Volví a hacerme la prueba discretamente, usando un mechón de pelo que había quedado atrapado en un cepillo del baño de mis padres. No había duda. Yo no era su hija. Las pruebas no mentían. Y entonces, de repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron. La mirada fría y distante, las diferencias físicas que todos fingían no ver, la frialdad en sus respuestas, la crítica aguda y personal. No era solo una relación complicada entre padre e hija, era una relación marcada por una distancia invisible y una frialdad tan antigua que parecía inexplicable. Ahora sabía por qué. Llevando el sobre con los resultados en el bolso, una especie de bomba personal para soltar cuando fuera necesario, conduje hasta casa de mis padres el día antes de la reunión. Ya había arreglado la entrega del coche en un concesionario cercano para no llamar la atención antes de tiempo. Llegué temprano por la tarde, mientras mi madre estaba en el club de jardinería. Quería un momento privado para intentar, una vez más, ofrecer algún tipo de bandera blanca. Mi padre abrió la puerta, tan impecablemente arreglado e impaciente como siempre. «Llegas temprano, Elisa. ¿No es la reunión mañana?», preguntó, mirando su reloj como si estuviera evaluando un problema de programación. «Lo sé, papá, pero vine primero a darte tu regalo del Día del Padre». Mi voz era baja pero firme mientras le entregaba una cajita con la llave del Mercedes dentro, el logo tan claro y lleno de significado. Lo abrió con la misma distancia cortés que reservaba para los regalos obligatorios. No parecía esperar nada especial, pero al ver el símbolo, su rostro cambió por un instante, una mezcla de sorpresa y satisfacción tan inusual, pero tan rápida, porque al instante siguiente la frialdad habitual tomó su lugar. «¿Es esto una broma?», preguntó, no con enojo, sino con recelo. No respondí. En cambio, lo llevé a la entrada de la casa,
donde el Mercedes brillaba bajo el sol del atardecer. Por un instante, el asombro fue tan genuino que casi se sintió como una victoria. Casi. Eso es un poco exagerado, Elisa. ¿Qué intentas demostrar?, preguntó. Pero antes de esperar la respuesta, se dirigió directamente a inspeccionar cada detalle del coche, como quien inspecciona una propiedad para comprar. Hizo preguntas tan específicas sobre financiación y seguros que parecía más una prueba que una muestra de gratitud. Me pidió las llaves y dio una vuelta a la manzana para probar el coche. Sus únicos comentarios fueron tan técnicos y críticos que parecían evaluaciones profesionales. La dirección podría ser más firme. Ni cumplidos ni sonrisas. Tras aparcarlo con cuidado en el garaje, fuera de la vista de los invitados del día siguiente, se guardó las llaves en el bolsillo y regresó a la casa. Ni una palabra más, ni un solo gracias. Respiré hondo. Esto no era solo un Mercedes. Esto no era solo un regalo. Era una vieja y dolorosa batalla por conseguir una aprobación que ya no sabía si llegaría, o si, en el fondo, llegaría. El agradecimiento de mi padre fue tan superficial que parecía una frase de un guión ensayado, seguida inmediatamente de una puya. Debes de estar ganando mucho dinero para malgastarlo así. En una sola frase, todo mi intento de complacerlo se redujo a una extravagancia sin valor. Esa noche, en mi habitación de hotel, llamé a Taylor y me derrumbé. Le conté cómo había sido mi reacción y lo predecible que me había parecido. ¿Sabes qué? Olvídate de este tipo, me espetó Taylor, tan enfadada conmigo que lo sentí personal. Devuelve el coche. No se lo merece. Reí con impotencia y respiré hondo. No era tan sencillo. No para mí. No para alguien que creció esperando una aprobación que parecía inexistente. No puedo rendirme, dije, más para mí que para ella. Quizás mañana, quizás, delante de todos, sea diferente. Y no le enseñes la prueba, Eliza, advirtió Taylor antes de colgar. No se la enseñes, a menos que estés preparada para la guerra. Lo sé, suspiré, mirando mi bolso, donde el sobre con los resultados del ADN parecía cobrar peso e importancia. No podía dejarlo a un lado, pero no estaba segura de estar lista para abrir esa vieja herida. El domingo llegó perfecto, con el sol de junio pintando el día y una ligera brisa tan ideal que parecía hecha a la medida para una reunión familiar. Tomé el camino más largo hacia casa de mis padres, ganando tiempo para ensayar todas las respuestas a las mismas preguntas predecibles. ¿Por qué no me había casado? ¿Por qué no tenía hijos? ¿Por qué estaba tan concentrado en el trabajo a los 32 años? Mis dedos se clavaron en el volante al girar hacia el largo e imponente camino de entrada, bordeado de plátanos, que conducía a la propiedad. Justo delante, una fila de coches de lujo llenaba la entrada, mezclándose con los visitantes anuales, familiares y socios tan frecuentes que parecían tan familia como nosotros, sino más. Mi Mercedes, un regalo cuidadosamente elegido, no estaba escondido en el garaje, sino aparcado estratégicamente frente a la casa, para que todos pudieran verlo en cuanto llegaran. No era por gratitud, era para presumir de éxito y estatus ante los invitados. Respiré hondo. Me ajusté el vestido y me revisé el maquillaje una última vez antes de subir la escalera de piedra. No era solo una llegada, era una batalla ancestral, librada con la misma actitud que quien entra en una sala de reuniones llena de hombres dispuestos a subestimar cada palabra. Mi madre me recibió en la puerta con un abrazo tan cálido que casi parecía una disculpa por todo lo que no pudo decir. «Estás preciosa, cariño», susurró antes de soltar la frase de siempre. «Tu padre está en el jardín con los Peterson. ¿Quieres ir a saludarlo?» Parecía más un pronóstico del tiempo que información. Dentro de la mansión, el ambiente era tan predecible que parecía sacado de un guión. Parientes, primos y viejos amigos dispersos por la sala y los pasillos, cada uno interpretando su papel, típicamente predecible. Mi tía Linda apareció primero, con besos apresurados y preguntas indiscretas sobre mi vida amorosa. Mi tío George me dio una palmada en el hombro y exclamó, tan alto que parecía a propósito: «Ahí está el genio de Wall Street», no por mí, sino como una indirecta sutil al patriarca, quien no parecía muy entusiasmado con el éxito de su hija. La entrada de mi padre fue tan meticulosamente coreografiada que parecía una escena de película. Entró desde el jardín rodeado de 3 socios, todos riéndose de un chiste tan poco gracioso que solo podía parecer gracioso por la cuenta bancaria de quien lo contaba.
Sus ojos recorrieron la sala con rápidos y mecánicos gestos de asentimiento hasta que se posaron en mí. Un leve apretón de labios, tan discreto que podría haber pasado desapercibido para cualquiera que no estuviera familiarizado con tales sutilezas, y luego un gesto tan formal y superficial que podría haber estado dirigido a cualquier pariente lejano. Ninguna palabra personal, ningún hola a la hija que le había regalado un Mercedes el día anterior. Ninguna mención del regalo tan exagerado y tan significativo para quien lo había hecho. Mientras intentaba disimular mi conmoción, mi madre apareció a mi lado para apagar el fuego invisible. «Cariño, tu padre mencionó el coche. Qué generoso de tu parte», susurró, intentando mirarme con una mezcla de complicidad y preocupación. «Acompáñame a conocer a los Stephenson. Acaban de volver de una conferencia en Singapur y les encantaría saber de ti». Ese era su trabajo, ser un parachoques humano, amortiguando los golpes para que nada dañara la impecable imagen de la familia. Y así, las escenas siguieron su predecible guión hasta que llegó James. Tan impecablemente tarde que parecía relevante. Entró con su esposa perfecta y sus hijos perfectos. Bajo una lluvia de cálidos abrazos del patriarca, un cariño tan inusual para alguien que no era el primogénito que fue como una puñalada en el pecho para quienes lo observaban desde la barrera. «Papá, el coche nuevo es increíble. ¿Cuándo decidiste comprarlo?», preguntó James con una naturalidad tan falsa que dolió. La respuesta de Richard, una palmadita en la espalda de su hijo, y un discurso tan lleno de orgullo y tan desprovisto de memoria para quien realmente le había hecho el regalo. «A veces merecemos darnos un capricho. ¿No crees, hijo? El éxito tiene sus ventajas». No tuve tiempo de procesarlo antes de que Sofía, tan intuitiva y humana como siempre, notara mi dolor y me abrazara tan sincero y tan fuerte que parecía decir sin palabras: «Lo sé, y estoy aquí. Me enteré de tu ascenso, Liz. Es impresionante. De verdad». La voz de Sofía era tan baja y sincera que parecía un abrazo. No había oído a nadie llamarme así, Liz, desde que era niña. Sus palabras calmaron el dolor, pero al mismo tiempo dejaron clara la diferencia entre su cariño y la previsible frialdad de nuestro padre. Mientras los camareros repartían los aperitivos, vi a Richard guiando a otro pequeño grupo de socios hacia la entrada. A través de los amplios ventanales, lo vi abrir las puertas del coche, señalando detalles, vibrando con una energía vivaz que yo nunca había experimentado en las raras ocasiones en que intentaba obtener su aprobación. «No ha parado de presumir de su coche desde que llegó», susurró Sofía al aparecer junto a mí con una copa de vino, muy necesaria en ese momento. La acepté con gratitud. 3 grupos diferentes de amigos y socios. «Tu madre me dijo que era un regalo tuyo. Un gran regalo, Liz. No podía imaginarme una muestra de cariño tan grande». Tomé un sorbo de vino antes de responder, tan bajo que parecía una confesión. «No fue por generosidad, Sof. Esta vez no. No fue para llamar la atención ni para parecer una buena hija. Fue para intentar conseguir una pizca de aprobación, un simple «lo vales», ¿sabes? Triste, ¿verdad?». Sofía suspiró y me apretó el brazo con tanta fuerza y cariño que se sintió no solo como una hermana, sino como una vieja amiga. «No, no es triste. Es humano, Liz. Y mira, escucha lo que te digo. No eres tú quien no merece amor ni atención. Es él quien no sabe darlo. No lo esperes. Nunca esperes recibir algo que no le pertenece». Sus palabras no eran nada nuevo para mí. Ya las conocía, pero oírlas así, tan directas y sinceras, hizo que el peso de ese sobre escondido en mi bolso pareciera triplicarse. No era solo una prueba de ADN, era una bomba de relojería emocional, un secreto tan grande que no sabía si quería explotar o guardarlo para siempre. La hora antes de la cena transcurrió como todas las reuniones familiares de los Matthews, predecible e impecablemente orquestada. Los invitados se trasladaron a la sala de estar formal, impecablemente decorada con antigüedades caras y objetos de dudoso gusto, elegidos por mi madre, pero rigurosamente aprobados por él. Me senté en una de las ventanas laterales, un rincón discreto para observar y evitar que la corriente me arrastrara. La conversación siguió su curso habitual, con James en el centro de atención, describiendo su última adquisición de un complejo comercial. Todos pensaron que era arriesgado invertir en el viejo centro comercial, pero yo vi el potencial antes que nadie, dijo,
mientras los ojos de nuestro padre se iluminaban con aprobación. Así piensa un Matthews, respondió Richard, complacido. Ve oportunidades donde todos ven fracasos. Así habla la sangre. Esas últimas palabras no me pasaron desapercibidas. No cuando el sobre parecía pesar 1 tonelada en el fondo de mi bolso. No cuando cada cumplido parecía marcado por una invisible línea de ADN. La conversación finalmente giró hacia mí, cuando el tío Robert preguntó, genuinamente interesado: Elisa, Richard mencionó que tuviste un gran logro en el trabajo. ¿No te ascendieron a estratega senior? Debe ser todo un logro para tu edad. Antes de que pudiera responder, el patriarca se aclaró la garganta e interrumpió, tan previsible como doloroso. Es un puesto interesante para alguien que empieza, pero nada sólido. El mercado financiero es volátil. No se puede comparar con alguien que trabaja con un negocio físico. Los activos reales no se ponen de moda tan fácilmente, concluyó, volviéndose hacia James con una especie de reverencia en la mirada. Los activos duran generaciones. Respiré hondo y busqué mi voz profesional, la que nunca me falló en las salas de juntas con ejecutivos tan duros y críticos como mi padre. La temporada pasada, mi división tuvo una rentabilidad del 30%, superando al mercado por 22 puntos durante un periodo de alta volatilidad. El modelo de riesgo que creé ha sido adoptado por toda la empresa. Hubo un segundo de silencio antes de que el patriarca simplemente soltara un pequeño bufido de desdén y dijera: números en papel, a ver si se sostienen en la próxima crisis. Luego se volvió hacia su compañero a su lado para continuar la conversación. Henry, ¿qué opinas de los cambios de zonificación en Cambridge? No necesitaba seguir, no necesitaba hacerlo. El desdén no era por no escuchar, sino por no importarme. Me levanté para tomar otra copa de vino y crucé el pasillo, donde apareció Sofía en cuanto me vio, tan empática como solo alguien que comprende puede serlo. No te desanimes, Liz, susurró mientras me abrazaba. He oído hablar de tu modelo de riesgo. El primo de Michael, que trabaja en la industria, no para de hablar maravillas de ti. Es revolucionario, ¿sabes? Sus palabras aliviaron un poco la opresión en mi pecho, pero no el deseo largamente albergado de escucharlo del único hombre al que no podía obligar a decirlo. Fue entonces, de camino al bar, que oí una conversación procedente de la oficina de mi padre. La puerta entreabierta dejó escapar su voz, tan clara y firme como siempre. Sí, el coche, una buena mejora respecto al modelo anterior, dijo. Un trabajador incansable como yo, que empieza desde cero, se merece estos lujos. Modestia como siempre, Richard, dijo la voz de Walter Peterson, socio comercial del patriarca y rival de toda la vida. Aunque he oído otra historia, tu hija Elisa me dijo que fue un regalo suyo para celebrar un ascenso. Parece que la chica está adquiriendo relevancia en Nueva York. Hubo una pausa tan larga que pareció una sentencia. Y cuando llegó la respuesta, cada palabra elegida con la frialdad de quien no cede, no pudo haber dolido más. Sí, la chica siempre ha tenido sed de atención. Oí la voz de mi padre resonar desde la oficina, tan clara y tan fuerte que parecía atravesar las paredes. Lo cierto es que todos sus logros solo se debieron a las oportunidades que le creé. Un colegio privado, una universidad de renombre, una sólida formación empresarial. El coche no es más que la prueba de que finalmente decidió aplicar lo que le enseñé. Esas palabras no eran solo desdén, eran una sentencia, una completa eliminación de quién era yo y de cada batalla que había librado para llegar hasta allí. No era solo la falta de reconocimiento, sino la descarada reescritura del guión de mi vida para ajustarlo a su mito personal. Un puñetazo en el estómago tan fuerte que casi se me cae la copa de vino. La conversación continuó, y cada nueva frase parecía diseñada para transformar mi lucha personal en una simple ramificación de su éxito. Siempre le exigí más que a los demás, decía, porque sabía que necesitaría una dosis extra de rigor para no perder el rumbo. Una forma tan elegante y cobarde de transformar todas las críticas y ataques del pasado en una prueba de amor disfrazada. El artífice del éxito que nunca validó, pero quería llevarse todo el crédito. Salí antes de que nadie me viera. Mis piernas me guiaron hacia el pasillo con tanta naturalidad que ni siquiera noté la aparición de James, tan serio y directo como nunca lo había visto. «Elisa, ¿puedo hablar contigo?», preguntó, llevándome a un rincón más privado,
junto al arreglo de orquídeas que mi madre cuidaba con tanto esmero. Parece que le has estado haciendo algunas preguntas a mamá, dijo, tan bruscamente que no pude ocultar mi sorpresa. Sí, había estado averiguando detalles sobre ella antes de la boda, cosas sencillas, intentando averiguar quién era antes de que fuera simplemente la esposa de Richard Matthews. No imaginé que esto resultaría tan amenazante para el resto de la familia. Las mujeres de su generación no tenían muchas opciones para construir su propia vida antes de casarse y tener hijos. Respondí lentamente, eligiendo cada palabra para no sonar demasiado personal. No sonaba a provocación, pero a James no le importó. Me miró con una intensidad tan parecida a la de nuestro padre, que por un momento fue imposible no asociarlos. Sea lo que sea que intentes demostrar o preguntar con todas estas preguntas y regalos extravagantes, deja de hacerlo, Elisa. La familia tiene un orden natural, una armonía innegable. No intentes meterte con lo que no entiendes. No pude evitar reír con amargura. ¿Armonía? ¿Así llamas a esta jerarquía tóxica? ¿A este sistema donde se exaltan los logros de uno y se borran los de otro? No me lo estoy inventando, James. No estoy causando una crisis. Solo estoy viendo lo que antes no quería ver. Se acercó un paso más, bajando la voz para no llamar la atención. Si no fuera por papá, no tendríamos nada de lo que tenemos hoy. El apellido Matthews vale lo que vale gracias a él. Tu posición en Nueva York, tu apartamento de lujo, tu vida, todos tus logros existen gracias a la fundación que él creó. Así que muestra un poco de gratitud y respeto por una vez más. Antes de que pudiera abrir la boca para responder, apareció Rachel de repente, tan sensible a las tensiones invisibles que parecía oler la guerra incluso antes de que comenzara. ¿Todo bien?, preguntó con una leve sonrisa preocupada. Llama a la tía Caroline. La cena está a punto de empezar. James no perdió tiempo y de inmediato recuperó su fachada perfecta, ampliando su sonrisa para parecer cordial y desenfadado. Todo genial. Solo poniéndome al día con mi hermanita. Asuntos de negocios. Nada importante. En cuestión de segundos, el niño perfecto estaba de vuelta en su asiento. En cuanto James se separó, Rachel me tocó el brazo suavemente y me susurró tan suavemente que parecía que solo estábamos los dos. Mi mamá siempre dice que tu papá tiene favoritos como si fuera un deporte olímpico. ¿Y sabes qué? Lo que has logrado sola es simplemente increíble. Sus palabras cayeron como un ancla diminuta en un mar tempestuoso. No era solo un cumplido. Era la prueba de que, después de todo, no era tan invisible. No estaba tan loca como para pensar que algo andaba mal. La campana de la cena sonó por toda la casa. Esa señal familiar de que cada uno debía ocupar su lugar en la mesa. Retrocedí un momento, rozando con las yemas de los dedos el sobre guardado en el bolso. El peso físico se sentía tan real como la decisión emocional que lo motivaba. Por un lado, un deseo abrumador de irme, de no participar en esta pantomima de amor y aprobación que nunca había existido para mí. Por otro, una vieja terquedad, quizás tan vieja como nuestra relación, de no ceder tan fácilmente, de no echarme atrás antes de decir mi última palabra. Respiré hondo, comprobé por última vez que el sobre estuviera intacto y me enderecé antes de dirigirme al comedor. La sala parecía la representación perfecta de nuestra familia. Una mesa de caoba tan majestuosa que podía sentar a 20 personas, pero tan impersonal que podía albergar una reunión de ejecutivos. Los retratos de nuestros antepasados en las paredes no nos miraban, nos juzgaban. Los arreglos florales, colocados con tanto esmero por mi madre, reflejaban la misma lógica de la casa y las relaciones que la sustentaban. No generar comodidad ni cercanía, sino comunicar estatus y grandeza. Y así, con cada nombre marcado en la tarjeta y cada copa de cristal alineada a la perfección, todos asumimos nuestros roles para otra noche bajo las reglas tácitas, pero agridulces, de la familia Matthews. Como era de esperar, encontré mi tarjeta de presentación colocada al final de la mesa, tan lejos del centro de atención que parecía una representación física de mi lugar en la familia. Me senté entre el esposo de Rachel, a quien apenas conocía, y uno de los socios más jóvenes de mi padre, una posición tan calculada para no suscitar ninguna conversación significativa que bien podría haber sido diseñada para hacerme invisible. En el otro extremo, James y su familia ocupaban asientos privilegiados,
tan cerca del patriarca que parecían un elemento destacado. Sofía y su esposo estaban estratégicamente ubicados entre el centro y los bordes de la mesa, una línea clara que indicaba quién era considerado la línea de sucesión y quién estaba al margen. Mi madre, tan presente y tan distante, ocupaba la cabecera opuesta de la mesa, una representación exacta de su lugar en esa dinámica, necesaria para componer la imagen, pero situada a una distancia prudencial para no perturbar el equilibrio tan meticulosamente diseñado por Richard. El primer plato llegó como un espectáculo sincronizado. Los camareros colocaron las vieiras con microvegetales para cada comensal en el momento justo, mientras la atenta mirada del patriarca recorría la mesa para asegurarse de que todos siguieran el guión no escrito. No hizo falta una sola palabra para que la sala se quedara en silencio antes del brindis. «Bienvenidos a la reunión anual de familiares y amigos», comenzó, alzando su copa con ese carisma tan ensayado para el público y tan poco común en alguien que llevaba su nombre. «Todos saben que el éxito aislado no existe. Lo que tenemos aquí no es solo una empresa sólida, sino un legado vivo, reflejado en los caminos elegidos por cada uno de nosotros». Su mirada recorrió la mesa con calculada atención, deteniéndose con orgullo en James, quien sonrió y saludó, y luego en Sofía, tan elegante y disciplinada que respondió con una leve sonrisa, antes de apartar la mirada para no robarme el momento. La mirada del patriarca simplemente me recorrió, tan rápida y tan ligera que parecía no estar en la misma línea de visión. Un reconocimiento especial a la gente del grupo Peterson, quienes nos honran con su presencia esta noche, continuó, mientras todos sonreían y alzaban sus copas. Después de todo, cuando estamos rodeados de éxito, la tendencia natural es atraer más éxito al centro. A medida que los entrantes y luego los platos principales se deslizaban por la mesa, cada detalle exquisitamente pensado para mostrar opulencia y control, Richard nunca perdió la oportunidad de llevar la conversación hacia un territorio cómodo para él: el mercado inmobiliario, los últimos cambios impositivos y los logros deportivos del glorioso pasado de James. Y así, plato tras plato, la velada transcurrió bajo una sola batuta. En las raras ocasiones en que mi madre intentaba insertar una línea para reconocer mi reciente logro profesional, la interrumpían antes de que la frase pudiera tomar forma. «Hablando de los mercados financieros, Henry», interrumpía Richard, dirigiéndose a otro invitado para no tener que reconocer su logro, ni el mío. En cada intervalo, un nuevo golpe dirigido a mí se hacía prominente. «He oído que su sector trabaja principalmente con inversiones locales, ¿verdad? Limitadas, considerando todas las posibilidades internacionales que tenemos hoy. ¿Y esa promoción tuya después de esa actuación no fue para el grupo Davidson? Por suerte, James te presentó a William en el último evento benéfico». Y así fue, golpe tras golpe, cada uno cuidadosamente pensado para no parecer un ataque directo, sino más bien diluir todos mis logros en una atmósfera de privilegio inmerecido o de alcance limitado. Respondí como quien negocia una batalla silenciosa en una sala de conferencias, cada respuesta tan firme y tan clara que no le dio una sola oportunidad de convertir la conquista en un fracaso. De hecho, nuestra división internacional acaba de adoptar el modelo de análisis de riesgos que creé el trimestre pasado, respondió con una ligereza tan controlada que parecía natural. Y el caso Davidson no tenía ninguna conexión personal. Fue una competencia a ciegas entre los mejores bufetes. No fue una derivación directa. A pesar de mis intentos de no mostrar sorpresa, noté que Sofía me dirigía una mirada tan dulce y tan llena de comprensión que parecía una especie de abrazo invisible en medio del fuego cruzado. La llegada del plato principal, un Wellington tan elaborado que parecía una escultura hecha para acaparar toda la atención, creó una tregua temporal, mientras todos se dedicaban a elogiar la presentación y a cortar su primera porción. Mi padre, visiblemente más relajado tras abrir otra botella de vino caro, no perdía oportunidad para exhibir su repertorio de opulencia y autoridad. Su discurso adquirió un tono más largo y directo, mientras mi madre intentaba lanzarle miradas de advertencia para moderarlo. Fue después del café y el postre, cuando los tazones de bourbon se hicieron visibles y el último filtro desapareció,
que Richard pareció incapaz de contener por más tiempo la crítica disfrazada de consejo. «Elisa, tengo entendido que sigues soltera», dijo la señora Peterson, con una leve curiosidad tan inocente que no pudo imaginar el impacto del veneno oculto en la respuesta del patriarca. Antes de que pudiera pensar en una respuesta educada, Richard me interrumpió, haciendo girar su vaso de bourbon entre los dedos como si preparara una frase final. «Elisa siempre ha sido así», dijo, tan directo y mordaz que parecía una puñalada disfrazada de consejo. Demasiado centrada en intentar demostrar algo cuando podría simplemente estar construyendo una vida. Hay quien busca logros para llenar vacíos, pero la familia requiere compromiso y equilibrio. Las mujeres Matthews lo saben, o al menos deberían. Las palabras cayeron como una bomba en el repentino silencio de la mesa. Mi madre respiró hondo, robando el aire de la habitación, y antes de que pudiera defenderse, Richard simplemente continuó la conversación como si nada hubiera pasado, tan seguro de su control absoluto sobre cada situación que ni siquiera se le ocurrió imaginar el impacto de sus palabras. «Quizás, Elisa», empezó, mientras la copa de brandy se arremolinaba entre sus dedos con una calma tan practicada que parecía una frase a punto de ser pronunciada. «Si hubieras mostrado más interés en algunas de las personas que te he presentado a lo largo de los años, en lugar de simplemente descartarlas como aburridas, convencionales, no estarías acercándote a los 30 tan sola». Cada palabra parecía cuidadosamente elegida para herir profundamente, para que sonara como una crítica cariñosa, cuando en realidad no era más que una puñalada en la cara disfrazada de consejo. El silencio posterior no solo fue incómodo, sino sofocante. Los invitados miraban fijamente el mantel, los cuencos o la lámpara de araña, mientras yo luchaba por no mostrar mi sorpresa. Por un instante, sentí un peso familiar en el pecho, la vieja y familiar necesidad de levantarme e irme. Pero no, esta vez no. No después de toda una vida luchando por no parecer frágil a los ojos del patriarca. Tomé un sorbo de agua y me di cuenta, con una calma casi aterradora, de que mi mano no temblaba. «Aprecio tu preocupación por mi realización personal, papá», comencé, con tanta firmeza y claridad que me sentí como si estuviera de nuevo en una sala de juntas negociando una adquisición multimillonaria. «Pero, como siempre dices, lo que realmente importa son los resultados, no las apariencias. Y cuando veo los míos, puedo decir con seguridad que hablan por sí solos». Se hizo un silencio tan denso y absoluto que pareció robarle el aire a la sala. Los invitados mayores, acostumbrados a esas escenas, fijaron la mirada en el plato de postre como si intentaran no parecer testigos de una batalla tan íntima. Los allegados del patriarca apartaron la mirada hacia las molduras del techo, tan impecables y majestuosas, en un claro intento de no entrar en un campo de batalla que no les pertenecía. La presión en mi pecho crecía con cada latido. No fue solo una noche, no fue solo una crítica ni una broma amarga. Fue toda una vida condensada en una frase tan calculada, tan pública y tan humillante. Con cada minuto que pasaba, la presencia del sobre en mi bolso parecía latir con más fuerza, tan viva y tan presente que parecía una bomba a punto de explotar. No por casualidad, sino porque ya no soportaba guardarme una verdad tan dolorosa. Mientras se servían las tazas de café y se ofrecía el brandy para terminar la velada, comprendí con una claridad aterradora que no podía seguir así. No podía seguir llamando a la puerta de alguien que jamás me abriría para recibirme con todo su corazón. La silla raspó suavemente contra el suelo mientras Richard, tan predecible en su guión de director de escena, se apartaba para pronunciar su discurso final. Ese ritual tan familiar para todas las familias Matthews, tan cuidadosamente estructurado para mostrar quién estaba al mando y quién simplemente flotaba en la distancia. Antes de que nos dispersemos para la tradicional foto en el jardín, comenzó con una voz tan clara y firme que parecía ensayada para cientos de personas en lugar de una mesa de 20. «Quiero expresar mi orgullo por todo lo que la familia Matthews ha construido y representa, porque una familia sigue siendo un negocio. Se necesita visión, liderazgo y personas que comprendan su rol para alcanzar el éxito colectivo». Mientras hablaba, su mirada recorría la mesa sin ver realmente a nadie, tan calculado para parecer inclusivo y, sin embargo,
tan excluyente al no reconocer la individualidad. Al observar esta mesa, no puedo evitar sentirme orgulloso de todos los que llevan el apellido Matthews y contribuyen a perpetuar el legado de esta familia, continuó, brindando por James. James, tu talento para transformar una simple oportunidad en un proyecto ambicioso es algo que no me pasa desapercibido, ni a mí ni a toda la comunidad de Boston. El proyecto Riverside es prueba viviente de que las lecciones que te enseñé no solo se han aprendido, sino que se han extendido a una nueva era. James asintió con una humildad tan calculada que parecía hecha a medida para recibir un elogio tan predecible. ¿Y Sofía? Continuó, con un ligero toque de cariño al mirar a mi hermana. Has honrado a esta familia no solo con tus logros, sino también con tu generoso corazón. Tu dedicación al hospital infantil no pasa desapercibida. Nos demuestra, a todos, que el éxito no se trata solo de construir para uno mismo, sino de devolver al mundo una parte de lo que uno tiene. Sofía sonrió, visiblemente conmovida, pero tan preparada para el elogio que no pareció sorprendida. Parecía tan cómoda bajo los focos, tan preparada. ¿Y yo? Ya conocía el guión tan bien que podía recitarlo de memoria. Sabía que después de ella vendría la pausa dramática, la mirada desviada para no parecer tan directa, tan personal, el silencio denso antes de no decir nada a quienes esperaban con tanto ansia una sola línea, una sola mención o consideración. Pero esta vez fue peor, porque no fue silencio, no fue una omisión calculada para evitar mencionarme, no fue la invisibilidad, tan antigua y dolorosa, que conocía tan bien. Fue una frase clara y directa, y tan dolorosa que sentí como un hierro candente en el pecho. Y al reflexionar sobre los logros en esta mesa y las diferentes formas que puede adoptar el éxito, continuó, con una voz tan tenue de humanidad forzada que parecía diseñada para suavizar la dureza del impacto, puedo decir con satisfacción y gratitud que estoy orgulloso de todos mis hijos. Todos excepto del perdedor sentado en esta mesa. Las últimas palabras sonaron como una sentencia final, tan precisas y crueles que arrebataron toda la energía de la sala. No era solo una crítica ni un desaire aislado, era la confirmación pública de lo que había intentado ocultar toda mi vida. Hiciera lo que hiciera, intentara ser lo que intentara ser, por muy alto que intentara llegar. Para el patriarca Matthews, nunca estaría a la altura. Y así, bajo el peso de todo lo no dicho, bajo todos los logros tan infravalorados, bajo todos los intentos fallidos de conseguir una aprobación tan improbable, me di cuenta, tan clara y tan dolorosamente, de que no podía seguir así. Las últimas palabras de mi padre sonaron como una sentencia, tan calculada para doler que parecía imposible no quedar grabada para siempre. El silencio que la siguió fue como una bomba de relojería. Una pausa tan cargada que todos en la mesa se sintieron incómodos, intentando interpretarla como una broma interna, una pulla ligera. Pero no era nada de eso, no era una broma, no era una crítica superficial, no era para todos, era para mí. Sentí que la sangre me subía a la cara y luego se evaporaba por completo, dejándome helado. Todos me miraban fijamente, algunos avergonzados, otros curiosos, y muchos simplemente aliviados de no ser el blanco esa noche. No se trataba de una simple humillación pública, era la confirmación clara y brutal de toda una vida bajo la sombra de una aprobación que nunca llegaría. Mientras tanto, mi corazón latía tan fuerte que parecía querer escaparse de mi pecho. No era un latido normal, era una descarga de adrenalina tan poderosa que parecía desestabilizarme y, al mismo tiempo, hacerme sentir tan presente y viva en esa habitación como nunca antes. Por una fracción de segundo, todas las escenas de una infancia y una vida bajo juicio pasaron por mi cabeza como una película a toda velocidad. Todas las críticas, todos los logros inmerecidos, todos los intentos de ganarme el cariño o simplemente recibir una migaja de aprobación. Y entonces, tan de repente, tan claramente, algo dentro de mí se quebró. No fue un estallido de dolor ni desesperación, sino un estallido de liberación, una comprensión tan absoluta y tan cristalina que pareció quitarme el peso de todos esos años en un instante. No se trataba de mí, no se trataba de no ser lo suficientemente buena, no se trataba de no intentarlo ni de no merecerlo.
Simplemente se trataba de no representar para el patriarca aquello que podía alimentar su ego y su nombre. Mientras todos esperaban mi reacción, una lágrima contenida, una respuesta precipitada o una huida dramática para no prolongar la vergüenza colectiva, me di cuenta de que ya no tenía miedo. Ya no era la niña desesperada por la aprobación en aquella mesa. Ya no era la joven profesional ansiosa por demostrar su valía a quienes no querían verla. Ya no era la hija que intentaba conquistar un amor tan inaccesible. Yo simplemente era una mujer que finalmente vio todas las piezas en el lugar correcto. Entonces respiré hondo y me levanté lentamente. No con prisa, no para irme, sino para mantener la calma. El simple gesto me pareció tan significativo que cesó toda conversación. Las miradas, antes tan dispersas y avergonzadas, se volvieron hacia mí con una mezcla de curiosidad y aprensión, mientras colocaba con cuidado la copa de champán sobre la mesa, sin tocarla ni levantarla para el brindis. Gracias, padre, por hacer esta noche tan especial, tan clara. Comencé, con una seguridad tan tranquila que incluso yo me sorprendí. No era una calma falsa ni forzada, sino una calma viva, tan presente y tan sólida que parecía de acero. Pasé 32 años luchando por una aprobación que nunca llegaría, continué, sin alzar la voz, pero con una firmeza tan clara que parecía resonar por toda la sala. Me medía con estándares que cambiaban cada vez que intentaba alcanzarlos. Por mucho que lo intentara, por muchos logros que acumulara, la meta se alejaba cada vez más, y yo estaba atrapado en el juego, exhausto e invisible. Me detuve a observar cada rostro en la mesa. No era una amenaza, no era venganza, era una simple declaración, tan clara que no dejaba lugar a dudas. Me gradué con el mejor puntaje de mi generación en Cornell. Construí una sólida carrera sin pedirte nada. Me ascendieron a estratega senior antes de lo previsto, y sin mencionar tu nombre ni tus contactos. Desde todos los puntos de vista, no solo los míos, sino también los del mercado, estoy totalmente lejos del fracaso que intentas etiquetarme. Me permití una pequeña pausa antes de continuar, pues las últimas palabras parecieron ganar peso en el ambiente estrictamente controlado del patriarca. Pero no estamos aquí para hablar de logros, ¿verdad? Porque en tu mundo, el éxito no se trata de méritos, sino de reflejar tu luz. No se trata de construir tu propio camino, sino de validar el tuyo. No se trata de lograr, sino de obedecer. Mientras hablaba, metí la mano en mi bolso y sentí el sobre con significado bajo mis dedos. Ya no era un arma para herir, sino la llave para abrir la puerta de una prisión invisible y antigua, tan antigua que no me había dado cuenta hasta esta noche. La calma no fue solo mi defensa, fue mi victoria personal. No se trataba de destruir al otro, sino de rescatar quién podría ser de ahí en adelante. Te compré un coche que vale más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Empecé, mirando fijamente el rostro severo de mi padre, ese rostro tan marcado por la frialdad y tan acostumbrado a parecer un muro cuando las cosas no salían según lo planeado. No fue porque lo necesitara, ni mucho menos porque lo mereciera. No, fue por una última y tonta esperanza mía, que un regalo tan grande pudiera finalmente salvar la brecha invisible que ha existido entre nosotros desde el día en que nací. Mientras hablaba, abrí mi bolso y saqué el sobre, tan simple y a la vez tan significativo. No era solo una prueba de laboratorio impresa en una hoja de papel, era la explicación de 3 décadas de desdén y silencio que tanto me habían dolido. Ya no era un arma para herir, sino la llave para abrir la prisión invisible que me había construido para obtener una aprobación tan imposible. Durante años me culpé por no recibir el amor y el cariño que tan generosamente les diste a James y Sofía. Continué, cada palabra tan clara y firme, que parecía resonar por toda la habitación. Me esforcé por convertirme en quien creía que te complacería, pero nunca me di cuenta de que el problema no era yo, no era lo que hacía o dejaba de hacer. El problema no era lo que intentaba demostrar, sino lo que he llevado conmigo desde el día en que nací. Vi cómo el rostro de mi madre palidecía al oír las últimas palabras, que parecieron dejarla sin aliento. James, tan seguro y cómodo hasta entonces, se irguió de repente, mientras el resto de la familia intentaba asimilar la bomba que acababa de caer en el centro de la mesa. Con delicadeza,
Coloqué el sobre en el centro exacto de la mesa, tan alineado y preciso como todas las reglas invisibles que guiaban mi vida en esa familia. Feliz Día del Padre, concluí, con una serenidad tan clara y definida que parecía hacer innecesarias todas las respuestas. Y, sin esperar una reacción ni una palabra, le di la espalda a esa habitación y empecé a caminar hacia la salida, sin prisa, no para escapar, sino para obtener una libertad tan necesaria y anhelada. No fue una salida dramática para llamar la atención, fue un cambio de dirección simple e inevitable. Caminé por el familiar y sofocante pasillo hacia la fresca y fragante noche del exterior. Las farolas del jardín iluminaban el camino hacia el reluciente Mercedes, cuidadosamente colocado para mostrar un estatus que ya no le pertenecía. No era solo un coche, era el símbolo de todos los intentos inútiles de comprar una aprobación que jamás podría obtenerse. Al acercarme, busqué en mi bolsillo el control remoto de repuesto que llevaba conmigo. El sonido del desbloqueo de las puertas fue tan leve e inocente que pareció contrastar con la intensidad del momento. Abrí la puerta y me deslicé en el asiento del conductor, aspirando el olor a coche nuevo mezclado con un leve toque de la colonia de mi padre. No por mucho tiempo, no para otra vuelta. A través del parabrisas, podía ver las sombras y siluetas que se agolpaban en las ventanas del comedor, gesticulando, discutiendo, perdiéndose en el caos que mi simple decisión acababa de desatar. Esta no era solo una noche arruinada para el patriarca, era toda una vida bajo una luz tan brillante que ya no podía ignorarse. Giré la llave, y el motor respondió con una suavidad tan irónica para el momento que parecía una banda sonora hecha a medida para mi partida. Puse la marcha atrás y empecé a recorrer el largo camino de entrada, mientras por el retrovisor veía la imagen de mi padre de pie en la puerta principal, con el sobre en las manos, la boca entreabierta en una mezcla de sorpresa e incredulidad, tan pequeño y tan frágil desde la distancia. Alejándome a toda velocidad, me di cuenta con una claridad tan vívida y absoluta de que ya no podía vivir bajo la sombra de una aprobación tan lejana e improbable. No se trataba solo de una partida física, era una ruptura interna tan profunda y tan necesaria que se sentía como una segunda oportunidad para nacer. Con cada giro y cada metro que caminaba, la finca Matthews se hacía más pequeña en el espejo, y yo me hacía más grande en mi interior. No era solo alivio, no era solo tristeza, no era felicidad en el sentido estricto de la palabra, sino un sentimiento tan raro y tan necesario que podría llamarlo libertad. La noche parecía tan amplia y abierta ante mí mientras seguía caminos desconocidos, tan diferentes del mapa emocional en el que había vivido durante tanto tiempo. Ya no era solo una huida, era una llegada, ya no era solo una ruptura, era una conquista. Ya no era quien había pensado que era toda mi vida, pero por primera vez me di cuenta de quién podía empezar a ser. Casi al llegar a la entrada de la autopista, mi celular empezó a vibrar sin parar. Primero fue Sofía, luego James, mi madre, una sucesión de primos, todas las llamadas explotando en la pantalla del auto, una tras otra. No contesté. No era el momento para eso. No era el momento para escuchar ni justificar. No era el momento para seguir por una ruta tan predecible. Apagué el timbre, pero no colgué. No por esperanza, sino por curiosidad. Porque una parte de mí, tan endurecida por todos esos años de silencio y disimulo, necesitaba comprobar si el impacto de mi decisión era tan fuerte para ellos como me parecía a mí. Puse el coche en marcha y tomé la vía rápida hacia Boston, no hacia Nueva York. No volví a mi antiguo refugio, no volví a mi antigua identidad, no volví a mi antigua prisión. Fui a un lugar neutral, a una noche de silencio y respiración, mientras una vida se desvanecía en el retrovisor. Solo cuando miré hacia atrás por última vez lo vi. Mi padre ya no era el patriarca impecable y controlado que había sido antes, sino un hombre destrozado, parado en medio de la calle, tan lejos que no podía oír sus palabras, pero tan presente que podía leer cada una en el movimiento de su cuerpo, con los brazos en alto, el rostro contorsionado en una expresión tan cruda y humana que podía representar ira, miedo, humillación o todo lo anterior. La imagen se me quedó grabada en la memoria mientras me alejaba a toda velocidad. No fue solo un coche arrancando, fue una ruptura sísmica,
No fue solo una noche arruinada, fue una línea invisible, tan antigua y tan sólida, que 3 páginas de datos genéticos y una sola decisión la habían desgarrado para siempre. Media hora después, cuando por fin llegué a mi habitación de hotel en el centro de Boston, miré mi teléfono. 17 llamadas perdidas, 29 mensajes sin leer. La prueba digital de una noche tan explosiva que podría haber sonado a guión de película si no fuera tan personal y tan dolorosamente real. Dejé la tarjeta de la habitación sobre la mesa, me quité los zapatos y empecé a abrir los mensajes. Los mensajes de Sofía eran una cronología clara y humana de lo que acababa de pasar. Primero, un aluvión de preguntas. ¿Qué acaba de pasar? Luego el miedo y la preocupación crecientes. Liz, por favor, di algo. Aquí todos estamos perdidos. Y finalmente, las actualizaciones tan directas y crudas que no dejaban lugar a dudas. Papá se volvió loco. Leyó el sobre la mesa y pidió hablar con mamá. Ambos desaparecieron en la oficina durante unos 10 minutos. Y cuando salieron, fue como si hubiera explotado una bomba. Te siguió hasta el garaje y, al no encontrar el coche, perdió el control. Nunca lo habíamos visto así, Liz. Nunca. Sus últimos mensajes estaban libres de preguntas, libres de intentos de control. Eran pura humanidad y miedo mezclados. Liz, por favor, dime que estás a salvo. No tienes que dar explicaciones. No tienes que justificar nada. Solo dime que estás bien. El mensaje de James era tan predecible que no me sorprendió. 2 líneas, directas y contundentes, tan directas y tan cargadas de veneno, que bien podrían haber representado todas las veces que intentó ponerme en el lugar correcto para que no lo desafiara. Amenazas legales de devolver el coche y de retractarme de todas las acusaciones repugnantes contra el patriarca. Mi madre no me escribía. Dejó 5 mensajes de voz tan intensos y dolorosos que no tuve fuerzas para escucharlos todos. El primero fue tan tranquilo y sereno como todos sus intentos de sonar neutral para no enfadarlo. Liz, por favor, dime que todo está bien. En los siguientes, su voz se volvió ronca, más frágil, tan humana que ya no podía representar a la mujer controlada que había sido antes. En el último, casi ya no parecía suya. No puede ser. Debe haber algún error. Por favor, vuelve a casa para que podamos hablar. Así no. Así no. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo, tan hondo que sentí que me llevaba todos los años de silencio y dolor, y luego exhalaba una nueva vida. No era solo una prueba de ADN, era una prueba de quién podría ser de ahora en adelante. No sabía a dónde me llevarían todas estas revelaciones. No sabía cómo cada relación podría sobrevivir a la noche más sincera de nuestras vidas. No sabía cuándo, o si, volvería a verlos. Pero una cosa sabía, no podía seguir siendo quien era antes. No podía seguir pidiendo permiso para existir, esperando una aprobación que nunca llegaría. No podía seguir siendo definida por una familia que nunca tuvo la intención de verme de verdad. Mientras miraba por la ventana del hotel las luces de Boston, tan tranquilas y tan firmes contra la noche oscura, me di cuenta de que por primera vez no llevaba conmigo una decisión de escapar, sino una decisión de reconectarme conmigo mismo. La forma más fácil de sobrevivir esa noche fue convertirlo todo en una especie de caso de estudio para analizarlo a distancia, como alguien que estudia una transacción comercial complicada, en lugar de su propia vida desmoronándose. ¿Y mamá? Le pregunté a Sofía, tan directamente que no parecía haber margen para más rodeos. Encerrados en su habitación, respondió Sofía en voz baja, con tanto cuidado que parecía intentar no perturbar el pesado silencio de la casa. No quiere hablar con nadie, ni conmigo, ni con James. Los invitados se fueron en cuanto se les ocurrió una excusa. ¿Te imaginas el ambiente, verdad? Hizo una pausa antes de continuar. Parece que papá no ha parado de llamar a la oficina desde que te fuiste. A James le preocupa más una especie de orden judicial para intentar quedarse con el coche, pero, sinceramente, eso parece insignificante comparado con lo demás. No dije nada. No sabía por dónde empezar. No sabía por dónde continuar. ¿Liz? Preguntó Sofía tan suavemente que no parecía atreverse a interrumpir demasiado. Es cierto, ¿verdad? El resultado de la prueba ¿es real? No era una acusación. No era una crítica. No era una sentencia. Era solo un intento honesto de comprender. Sí,
respondí simple y directamente. No era momento para andarse con rodeos, no con alguien que parecía tan dispuesto a escuchar. Me hice la prueba después de recibir información curiosa de un laboratorio de genética. Los datos no coincidían. No con el ADN de Richard. No con quien crecí creyendo que era mi padre. ¿Y quién es entonces? Su pregunta no contenía malicia ni juicio, solo un sincero deseo de atar cabos para intentar comprender. No lo sé, admití. La prueba no dice quién es, solo confirma quién no es. Pero considerando las fechas y la reacción de la madre, no parece tan difícil imaginar que fuera alguien anterior a su matrimonio con Richard. Sofía guardó silencio un momento, y luego preguntó con tanta calma y franqueza que parecía conocer cada línea de aquella antigua historia. ¿Crees que papá lo sabía? No lo creo, Sof. Estoy segura. No era solo una sospecha, era una condena. ¿Sabes? No era porque no me conociera. No era porque no reconociera mis logros. No era porque no me viera. Era porque no soportaba lo que yo no era para él. Porque en el fondo, todas las críticas, todas las comparaciones, todas las exigencias imposibles no eran para intentar hacerme mejor, eran para castigarme por simplemente existir. Las últimas palabras quedaron suspendidas en el aire, como un hilo invisible que conectaba todas las humillaciones, todos los intentos de aprobación y todas las frustraciones acumuladas a lo largo de los años. No fue solo una revelación de ADN, fue una revelación de vida. «Me tengo que ir», interrumpió Sofía, tan de repente que me di cuenta de que no era porque no aguantara la conversación, sino porque no soportaba el peso de estar tan cerca de alguien que pudiera estar escuchando. «James, sube las escaleras y no quiero que sepa que estoy hablando contigo por teléfono. Por favor, escríbeme para decirme que estás bien, donde quiera que estés. Y Liz, pase lo que pase, te quiero. No importa lo que diga el ADN, no importa lo que diga el nombre, no importa lo que diga toda esta maldita noche. Para mí, nada ha cambiado». Sus últimas palabras me quedaron grabadas incluso después de colgar. No fue solo una muestra de cariño, fue una señal de amor tan clara en una noche tan oscura que habría parecido imposible no abrir el camino. Me levanté y caminé hacia la ventana del hotel. La ciudad se reflejaba en el cristal, las luces vibrantes en contraste con la oscuridad silenciosa. Por un lado, tan familiar, tan predecible. Por otro, tan nuevo y misterioso, tan lleno de caminos que ya no necesitaba esforzarme en seguir para obtener una aprobación tan distante. En algún lugar, esa misma noche, se alzaba el rostro de alguien que podría haber sido el verdadero responsable de quién era yo, tan desconocido para mí, sin embargo, tan presente en el mapa de quién podría llegar a ser. Un mapa tan marcado por una infancia sin ataduras, tan marcado por una juventud tan perdida en su intento de pertenecer a alguien que no podía acogerme. Antes de irme a la cama, un último mensaje iluminó la pantalla. No era de Sofía, no era de James, no era de Richard, era de ella, de mi madre, tan ausente y, sin embargo, tan presente a la vez. No quería que te enteraras así, no se suponía que pasara así, no fue una traición. Era una historia antes de que todo esto pasara. Cuando supe que estaba embarazada, tu padre me pidió que me casara con él, y me dio su nombre para protegerte y ofrecerte una familia. No fue porque no te quisiera, fue porque no supe decirte la verdad. No lo supe antes ni después. No te protegí cuando más lo necesitabas. No nos protegía ninguno de los dos. No esperes una explicación simple, pero sí una conversación sincera. Si quieres, podemos vernos mañana para hablar de todo, no para borrar lo que pasó, sino para dejar de huir de quienes somos. Dejé el teléfono en la mesita de noche y respiré hondo, tan hondo que parecía que intentaba alejar años de silencio y engaño para poder descansar bien. No podía contestar ahora, no podía decidir a dónde ir mañana, no podía decidir quién se quedaría conmigo y quién se quedaría atrás. Por una noche, solo una noche, me permití no decidir nada. No intentar nada, no esperar nada de alguien que no podía dármelo. Por una noche, me di el simple y excepcional regalo de no tener que ser alguien que no era para recibir amor. Y así, mientras la ciudad dormía y las luces continuaban brillando intensamente contra la noche oscura, me di cuenta de que no era solo un descanso, era una oportunidad de renacer. Se llamaba Thomas Keller, empezó mi madre.
tan directo y sencillo que parecía un nombre sacado de un recuerdo lejano que ya no podía hacerle daño, pero no lo era. Lo conocí en tercer grado en Wellesley. Era estudiante de ingeniería en el MIT. Era brillante, muy amable y tan diferente de todo lo que mi familia esperaba de mí. No era apropiado, no era correcto, no encajaba con una chica de mi clase social. Sus dedos temblaban al rodear la taza de café con ellos, tan frágiles y tan humanos que parecía imposible no ver en ellos las marcas del tiempo y el peso de sus decisiones. Cuando descubrieron que salíamos, no hubo discusión, no hubo entendimiento. Simplemente lo prohibieron, como quien arranca una planta de raíz y la tira a la basura para que no vuelva a crecer. 2 meses después, conocí a su padre en un evento benéfico, la pareja perfecta, aprobada por todos, el nombre perfecto para continuar la invitación de boda, el nombre perfecto para transformar un embarazo no planeado en una vida considerada aceptable para todos. Hizo una pausa tan larga que pareció no poder continuar, pero continuó de todos modos. Richard no me pidió detalles, no me pidió saber quién era antes. Me ofreció una casa, un anillo y un nombre para dártelo. Y por un tiempo, quise creer que podía reescribir mi propia historia así. Juró acogerte como su hija, Elisa, no solo de nombre, sino con amor y cariño. No puedo decir que no lo intentara, pero cuando te miraba, no veía solo a una niña, veía a alguien que no era suyo. Sus ojos eran tan vivos, tan inquisitivos, tan parecidos a los que amé antes de conocerlo. No fue tu culpa, pero quedaste marcada para siempre, porque para tu padre, cada rasgo de tu rostro era la prueba viviente de una vida que no podía borrar. Pasamos 3 largas e intensas horas en esa mesa, mientras esos viejos detalles cobraban vida para justificar una infancia tan llena de silencios y una juventud tan marcada por la distancia y la frialdad. Mi padre biológico, a quien nunca conocí, desconocía mi existencia. No podía saberlo. No tuvo la oportunidad de elegir. No tuvo la oportunidad de intentar amarme. Después de la universidad, se mudó a California, desarrolló una carrera exitosa, se casó y tuvo 3 hijos, 3 hermanos y hermanas que nunca conocí, pero que existieron de forma tan concreta en una línea temporal muy distinta a la mía. Mi madre había seguido sus logros y su vida a distancia, a través de boletines y redes sociales, pero nunca tuvo el valor de revelar mi existencia, no después del pacto que hizo con Richard, no después del nombre que me había dado y la vida que había definido para mí incluso antes de nacer. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, tan directo y seco que parecía la síntesis de todas las frustraciones acumuladas. ¿Por qué no me protegiste? ¿No pensaste en lo que era vivir bajo el peso de no recibir amor, de no recibir aprobación, de ni siquiera recibir respeto por quien era? La respuesta no fue una excusa, no fue una defensa. Fue una rendición tan cruda y honesta que pareció cortar todos los lazos restantes. Te fallé, Elisa, susurró, tan ronca y llena de dolor que no parecía pertenecer a la misma mujer segura de sí misma que había conocido de toda mi infancia. Cada vez que pensaba en decírtelo, me parecía tan arriesgado, tan difícil. No quería destruir tu vida, no quería arriesgarme a destruir la frágil imagen de lo que podría ser normal para todos nosotros. El tiempo pasó, y creció tanto que ya no podía llegar a ti sin arrastrar a todos los demás a una tormenta. No me di cuenta de que al intentar protegerte, solo te estaba condenando a no entender quién eras. No me di cuenta del peso de lo que quedaba sin decir. No me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Ese día no hubo perdón ni absolución definitivos. No hubo una línea clara que borrara las cicatrices ni trazara un mapa para el futuro. Hubo, más bien, una ruptura honesta y necesaria, tan dolorosa y tan humana, que parecía representar no el final de una historia, sino el difícil y tan inusual nacimiento de una relación guiada por la sinceridad y no por el silencio. Al día siguiente, mientras intentaba organizar toda la información y mis emociones para no desmoronarme, recibí una respuesta tan simple y directa que pareció cambiar el día por completo. Un correo electrónico de Thomas Keller, con su nombre tan presente y tan ausente a la vez. No era una sentencia judicial ni una prueba de ADN, sino una simple línea de texto,
tan clara y tan humana que parecía una ofrenda de paz en un mar tan agitado. Me sorprendió recibir tu mensaje. No sabía que tenía una hija y jamás lo hubiera imaginado. He tenido una vida llena de caminos y decisiones, pero esta noticia no podía quedar sin respuesta. No espero cambiar el pasado, pero si estás dispuesta, ¿podría reunirme contigo cuando esté en Nueva York? Estaré allí el mes que viene para una conferencia. Sería un honor y una alegría conocer a la mujer que nunca tuve la oportunidad de ver crecer. No era una frase de amor eterno ni una promesa de sanación para todas las heridas abiertas. No era una oferta para resolver lo no dicho, pero era una prueba tan clara de humanidad y franqueza, tan simple y tan honesta, que parecía una frase imprescindible para comenzar una nueva historia. Mientras mi vida personal parecía redefinirse por completo, el trabajo continuaba con la precisión y la rectitud de una línea en un gráfico de análisis de riesgos. Mi jefe me llamó a mitad de semana para solicitar una presentación importante a una nueva cartera de clientes. No era una llamada para exigir explicaciones ni cambios. Era para reconocer a un profesional tan necesario para el equipo que parecía que ya no necesitaba una firma antigua para validar mi identidad. Las cuentas de Richardson quieren que presentes personalmente el modelo de riesgo. Pidieron tu nombre. Quieren a Elisa Matthews. Tu reputación está empeorando, dijo. No era un consuelo para una vida personal tan complicada. Era una prueba clara de que mi identidad profesional no dependía de un nombre, ni de la aprobación, ni podía borrarse con una línea de ADN. 6 días después de aquella fatídica noche, llegó una carta, no tan personal como las demás, ni tan humana, pero tan clara y predecible que parecía otra línea de un guión conocido, una comunicación del abogado de Richard, tan formal y tan dura como todos sus intentos de controlar y borrar a quienes ya no podían ser silenciados. Exigió la devolución del coche y amenazó con emprender acciones legales para intentar sofocar todas las dolorosas y claras implicaciones del resultado que ya no podía borrar. Y así, mientras una vida vieja intentaba sobrevivir con amenazas e intentos de control, una nueva vida parecía abrir caminos muy necesarios para ya no mirar atrás, sino construir una historia tan viva y tan clara de quién podría ser de ahora en adelante. La diferencia entre recibir una carta tan seca y amenazante de Richard y leer un mensaje tan sencillo y cariñoso de Thomas fue como encender una luz en una habitación oscura. De repente, todo se volvió tan claro. No fue el ADN lo que determinó quién era familia o quién merecía ese nombre. No fue la biología la que decidió quién podía representar amor, cariño y respeto. No fue la sangre la que marcó para siempre el corazón. Fue el carácter. Le pedí a mi abogado que devolviera el coche, con todas las formalidades legales, y me aseguré de dejar por escrito que la prueba de ADN nunca podría constituir una calumnia. No podía ser difamación decir la pura y simple verdad. Mientras tanto, el silencio de James no me sorprendió. No era solo una distancia física o temporal, era una línea invisible trazada no por la genética, sino por la fidelidad a las reglas tácitas de una dinámica tan antigua y predecible en esa familia. Por otro lado, Sofía nunca desaparecía. No pasaba un día sin que me llamara, ni una noche sin que me enviara un mensaje preguntándome cómo me sentía. Una de esas mañanas, tras una larga, sincera y cariñosa conversación, dijo la frase que parecía representar todos los años de silencio entre nosotras. Liz, papá nos crió para luchar por una aprobación que nunca podría darse por igual a todos. No fue justo, no estuvo bien, no fue humano, no tuve la fuerza para defenderte antes, pero quiero que sepas que vi lo que estaba pasando, me di cuenta, no hice lo que podía haber hecho, no me enfrenté a quienes podía haberme enfrentado. No estuve a tu lado cuando podría haber marcado la diferencia, y lo siento mucho. Esas palabras no fueron solo una simple excusa, no fueron solo una línea de texto para intentar aliviar una vieja culpa. Eran una prueba tan clara y vívida de que no imaginé todas esas situaciones, no exageré el dolor, no inventé todas las humillaciones para justificar una infancia tan marcada por una ausencia tan presente. 6 meses después, mi vida parecía tan diferente que a veces no me reconocía. Las sesiones de terapia se convirtieron en un salvavidas para desenredar todos los nudos, tan viejos y profundos.
No era solo una búsqueda de respuestas, era una búsqueda de mí misma, de quién podía ser sin el peso de las expectativas y sin el ancla de una aprobación tan imposible. No era solo una batalla contra la memoria, era una batalla para construir una nueva historia. Con mi madre, las cosas empezaron a tomar una forma tan sincera y humana que no podría haber imaginado antes. Ya no se trataba de representar una perfección tan asfixiante para no desagradar. Ya no se trataba de representar una familia tan ideal para no exponer las heridas. Nos reencontramos ya no como actrices en el guión de una obra tan antigua, sino como dos mujeres tan diferentes y tan parecidas, tan marcadas y tan dispuestas a intentar no repetir los mismos dolores. Con Thomas, el reencuentro no tuvo el peso de promesas incumplidas, sino la ligereza de alguien que inicia una conversación tan honesta y sencilla tras años de distancia invisible. Nos conocimos en una tarde despejada y tranquila, en un pequeño café cerca de Central Park. No fue solo una coincidencia de nombres o rasgos faciales. Fue una conexión tan antigua y tan nueva a la vez. «Tienes la forma analítica de tu madre», comentó, tan directo y honesto mientras revolvía su café. Pero esta forma tan vivaz de comprender patrones e interpretar caminos, me suena a mí. Venía en mi ADN y terminó llegando a ti con tanta claridad que parece no tener límites. La relación no nació lista, no nació definida. No se trataba de intentar parecer una familia ideal para compensar una ausencia tan prolongada. No se trataba de pedir ni esperar demasiado. Fue simplemente un intercambio honesto y claro de alguien que no buscaba borrar ni recrear el pasado, sino construir una conexión libre y viva para diseñar el futuro. La última pieza de este nuevo rompecabezas encajó cuando pasé el día de Acción de Gracias con Sofía y su familia, no en la mansión tan marcada por la tradición y el peso del apellido Matthews, no en una mesa tan dominada por la presencia y la aprobación condicional de Richard. No en el guión tan predecible para representar una felicidad tan artificial. La noche era tan sencilla y clara que parecía que no hacía falta nada más. La risa de los niños en la habitación contigua, el intercambio tan ligero y sincero entre hermanas tan diferentes y tan unidas por la comprensión y el amor tan libre. Sofía, con palabras tan claras y seguras mientras removía el almíbar para el postre, no intentó justificar ni juzgar, sino simplemente reconocer una verdad tan simple y tan clara para todos nosotros. Liz no era solo la terquedad de Richard ni sus dificultades personales. No era una fase ni una limitación pasajera. Su vida estaba marcada por una imagen tan fija de quién podía representar el éxito y quién la derrota, que no había espacio para quienes no encajaban en el patrón cerrado y antiguo que él mismo había creado. No verte no era una opción. Era una prisión interna tan vieja y tan dura que no podía dejarte entrar. Mientras tanto, sonó el teléfono. Ya no era una llamada tan controlada y tan marcada por una falsa perfección. Ya no era una llamada tan esperada para intentar complacerlo. No era para representar o interpretar a alguien que ya no podía intentar ser para obtener aprobación. Era mi madre. No para disculparse tanto y tan extensamente para aliviar su culpa, sino para decir simplemente lo que antes no había tenido la fuerza de decir. Estoy orgullosa de quién eres, Elisa, no por tu nombre, ni por tu trayectoria, ni por los impresionantes caminos que has recorrido, no por representar a una familia tan antigua y tan marcada por sus reglas invisibles, sino por quién te has convertido, por no perder tu verdadera identidad en el camino marcado por quienes no tuvieron amor que ofrecer. No por representar a quien yo no tuve la fuerza de representar para ti, sino por construir una historia tan clara y honesta para quienes vendrán después de nosotros. Sus últimas palabras no pudieron borrar todas las páginas dolorosas, pero sí pudieron representar una línea tan clara y tan viva para comenzar todas las siguientes, tan libre y tan auténticamente para quien yo podía ser, no para quien ellos querían que fuera. Y así, tan simple y tan directo, tan humano y tan honesto, finalmente comprendí la única y más importante lección de este largo y necesario viaje, que la familia no se define por una firma en un registro, no se define por una línea tan antigua ni tan marcada en el ADN, sino por aquellos que te miran y te ven tan claro y tan vivo por quien realmente eres, y no por quien esperaban que fueras.
Ese coche de lujo que compré en un intento desesperado por ganarme la aprobación del hombre que debería haberme amado sin pedir nada, a cambio terminó no quedándose conmigo. No se suponía que fuera así. No se suponía que debía seguir cargando con el peso de una oferta tan vacía a alguien que jamás podría aceptarla del todo. Al final, vendí el coche y convertí ese dinero no en una garantía para el pasado, sino en una inversión para el futuro. Un futuro solo mío, sobrio y tan claro, tan marcado por mi propia firma, y no por un apellido tan antiguo. Y eso no fue todo lo que cambió. No fue solo un cambio de coche o inversión. Fue un cambio interno tan necesario y tan vital. Tomé toda la energía que antes había malgastado, intentando conseguir una aprobación tan improbable, y empecé a invertirla en lo que realmente valía la pena. En relaciones que me nutrían, no en las que me agotaban. En un trabajo realizado por pasión y no como prueba de valía. En una vida definida por quién soy y no por quién esperaban que fuera. Quien piense que fue un cambio simple o lineal, se equivoca. No lo fue. No fue una línea recta. No fue un cambio de un día para otro. No fue una decisión tan clara y definida. Hubo reveses, días de duda, noches largas y solitarias. Hubo miedo y tristeza. Hubo ira y añoranza. Hubo momentos tan dolorosos que parecieron arrastrarme de vuelta, pero no fue así. No para quienes miran hacia adelante. El cambio no se hizo para borrar todas las viejas heridas, sino para no vivir bajo su peso. No para no sentirlas, sino para no dejar que dictaran todas las páginas que vendrían después. No para no reconocer quién era, sino para no permitir que quien no soy me dijera a dónde ir. La mayor prueba de que valió la pena no fue una gran victoria ni un cambio tan visible para todos, sino las mañanas sencillas y tranquilas que siguieron, los días tan normales, tan tranquilos, tan plenos. Los momentos tan humanos y tan vivos en los que ya no me despertaba con la vieja y asfixiante pregunta, ¿soy lo suficientemente bueno? Los días tan claros y sencillos en los que celebraba los logros, no porque impresionaran a quienes no los entendían, sino porque eran tan sinceros y auténticos para quienes los vivían. Y así, en esta sencilla noche de acción de gracias, mientras las últimas dudas parecían tan pequeñas y lejanas, me di cuenta de que no era solo la paternidad la que tenía una respuesta clara y definitiva. No era solo una prueba de laboratorio la que ponía fin a una larga lista de viejas dudas. No era solo una firma tan marcada por quién podía o no representar una línea tan definida en el mapa de ADN. Fue un descubrimiento tan claro y necesario en cada paso del camino. No importa de quiénes somos hijos de sangre, sino quiénes somos para nosotros mismos. No importa quién no tuvo la fuerza para ofrecernos amor, sino quién llegó para construir una historia tan viva y clara que transformó todas las páginas viejas en una nueva oportunidad, tan libre y honesta de suceder. Ahora quiero saber de ti. Sí, tú que has llegado hasta aquí conmigo y no has renunciado a seguir esta historia tan marcada por caminos tan intensos y sinceros. ¿Alguna vez has sentido la sensación de encontrar una familia tan viva y presente en alguien que no lleva tu nombre? ¿Alguna vez has tenido el valor de decirle basta a alguien que no te vio? ¿Has encontrado una nueva forma de reescribir quién podría ser para no repetir quién no podría seguir siendo? Si esta historia te conmovió de alguna manera, no te la guardes. Déjala en los comentarios. Cuéntanos cómo encontraste la fuerza para construir una familia tan viva y clara, para alguien que podía ser tan libre. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete para recibir más historias sinceras y humanas, y comparte este mensaje con quien lo necesite para que no espere recibir amor de alguien que no tiene amor para dar. Muchas gracias por seguirme hasta aquí, por abrir tu corazón para recibir cada vívida y clara línea de esta historia tan necesaria. Recuerda, a veces, recuperar nuestra identidad no implica a quienes no pudieron brindarnos amor. Implica a quienes somos capaces de convertirnos después de todo el dolor intenso y humano. Porque al final, recuperar el control no significa solo dejar a quienes no te ven, sino abrir todas las puertas a quienes podrían entrar y transformar cada página solitaria en una nueva y vívida historia esperando a suceder.